Señoras y señores, hoy sábado 28 de febrero de 1970 a las 24 horas, después de casi 12 años de trabajo al servicio de la radiodifusión argentina, nuestra empresa, Radiodifusora General Güemes Sociedad Anónima y Radio Güemes, se ven obligadas al cese de sus actividades por disposición del Gobierno Nacional, que avaló un concurso público efectuado por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, cuyo trámite y resultado carecen de fundamentos y base de sustentación legal. Hemos recurrido en todas las instancias administrativas reclamando por la resolución y solicitando se nos hiciera conocer las causas de tan insólita cuan inconsulta medida, con el objeto de posibilitar nuestra defensa. Desde noviembre de 1968 a la fecha han pasado muchos y largos meses, y aún hoy no hemos podido lograr conocer en qué se funda tan grave como arbitraria disposición. Hola, doña Gladys. ¿Cómo está? ¿Está Beto? ¿Y usted dónde va? A ningún lado. ¿Y entonces? Es que nos vamos a un asado. ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? No sé. Vamos a estar bajo techo. ¿Está Beto? Sí, aquí estoy. No se preocupe, mamá, que yo llevo mi llave. Vamos. No, pará, ¿qué haces? Tráenos pucho.
Yo llegué al periodismo en mi juventud cuando era estudiante del Colegio Nacional, y mi papá, muy amigo, el director del diario El Intransigente, me llevaba al diario. Y ahí me acostumbré a ir al diario, a conversar con los tipógrafos, con los periodistas, eso por un lado. Por otro lado, la influencia que había por parte de mi mamá, que era maestra y que le gustaba mucho la literatura, era profesora de letras y a la vez la historia, que me invitaba permanentemente a leer y a conversar y a discutir sobre temas relacionados con la historia del país y muchas veces también con el periodismo. Bueno, de vuelta al contacto con nuestros amigos y amigas en esta fresca mañana, ya de las postrimerías de mayo del 2013. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana y reanudamos la conversación con Gerardo Bianchetti, tras, bueno, analizar algunas cuestioncitas relacionadas con la oposición. Me gustaba mucho frecuentar la vieja LB9 Radio General Güemes de Salta, porque estaba a media cuadra de donde yo vivía, y alguna vez algún periodista me dijo, che, vos que estás ahí mirando todo, ¿por qué no agarras un lápiz, un papel, y vas tomando nota de las noticias que están llegando? Recuerdo Radio Carve de Montevideo, y a mí me gustó porque me sentí tenido en cuenta, y bueno, y así fue naciendo la inquietud mía por esto del periodismo. Reitero, yo iba a los primeros grados de la primaria. Las primeras notas que yo escribí en el periodismo le escribí para El Intransigente cuando estaba clausurado entre 1949 y 1955, época en que luego se hizo la recopilación de los boletines que sacaba El Intransigente desde la clandestinidad en un libro que está acá, que es Hojas de Lucha. Hojas de Lucha tiene un prólogo de Manuel Cotiñola y una introducción de Manuel J. Castilla. Y yo recuerdo que más o menos a los 14, 15 años, yo tendría así, esa edad, ya estaba en el secundario, uno de los jefes del área prensa de la radio LB9 me dice, che, los sábados y domingos acá hace falta alguien que colabore porque hay un solo periodista de turno que lo ayude a chequear cosas, a almacenar papeles. ¿Quieres venir? Yo empecé a ir. Y a los 16, 17 años hacía reemplazo a los fines de semana. Si había una noticia, un acontecimiento importante, como por ejemplo un golpe de Estado, la renuncia de un alto funcionario nacional, un hecho de significación, la sirena del diario El Tribuno, recuerdo que ululaba 10, 15 minutos y la gente corría a ver qué decía la pizarra y se llenaba. Recuerdo la calle de Anfunes, o si era El Intransigente, la calle Mitre. En esa época el periodismo estaba, lógicamente, siempre siguiendo los acontecimientos que giraban en torno de los gobiernos militares. No nos olvidemos de la Revolución Argentina, que empieza en el 66 y termina en el 73, donde en Salta se sucedieron una serie de gobernadores, 3 gobernadores militares y 3 gobernadores que eran civiles, que eran interventores, pero le daban el título de gobernadores, y lógicamente el periodismo giraba en torno a eso, porque estaba El Tribuno y El Intransigente. Eran los 2 medios periodísticos de prensa gráfica que estaban en esa época, el 66 hasta el 73. Luego, en medio del Tribuno y El Intransigente, cuando aparece el Norte, el diario Norte. Y cuando tenía 20, para cumplir 21 años, ya estamos hablando de mayo de 1967,
salió Norte en su segunda faceta, diario tamaño sábana, que funcionaba en calle General Güemes al 400, frente a donde hoy es la seccional primera de policía. Y con un gran éxito, bueno, ahí yo empecé ya oficialmente a trabajar. Traen diagramadores de Buenos Aires, gente con mucha experiencia y periodistas de Salta que ya venían con muchos laureles a su favor. O sea, tenía un buen equipo Norte, y Norte sale, pero con todo. Esto motivó a los 2 años de la aparición de Norte la reacción del tribuno, que entonces cambia todo el sistema de impresión, lo lleva al tribuno ad OPSE, ¿no? Pero ahí empieza la lucha entre estos 2 diarios, el tribuno y el diario Norte. Hemos deducido recurso de amparo por violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio, habiendo obtenido resolución favorable en primera y segunda instancia, intimándose al Estado a poner a disposición de Radio Güemes la documentación que se invoca para justificar la resolución y hacer conocer las causas por las cuales se desestimó nuestra propuesta en el concurso público del cual participáramos. En todo el proceso, sistemáticamente, se ha guardado silencio. Ello demuestra que no existieron ni existen causas valederas y que la adjudicación fue dispuesta teniendo en cuenta solamente intereses circunstanciales, ajenos al verdadero interés público. Estaba viniendo hacia mi casa y me encuentro con Salvador Sánchez, periodista del diario y un gran amigo, que tenía que cubrir una conferencia de prensa en una comisaría de Salta, donde iban a mostrar a los delincuentes, a los presuntos asesinos del matrimonio López, que había muerto esos días, lo habían matado esos días en el barrio que se llamaba Villa Primavera. En ningún momento nuestra empresa utilizó la onda de LP9 que tuvo en concesión para defender intereses personales o sectoriales, ni siquiera los propios. Radio Güemes se ha brindado solamente a aquello que consideró de interés y beneficio común y que dan forma a la concepción de una vida cristiana y occidentalista, teniendo como premisa fundamental los superiores intereses de la patria. Encontraron a los asesinos de los viejitos López. ¿Cómo? ¿No querés acompañarme? Hay una conferencia ahora. ¿Una conferencia de qué? Que encontraron a los asesinos de los viejos López. Dale, acompáñame. Dale, que no tengo en qué ir, por favor. No, estoy muy cansado, ya me quiero ir. Es media hora nomás. Llévame, por favor. Dale, vamos. ¿Estás seguro que los que encontraron son los asesinos? Eso dicen. Y realmente era interesante trabajar con Néstor Quintana porque, fundamentalmente porque contagiaba esas ganas, ese espíritu de no conformarse con el primer cimento acerca de un acontecimiento, sino de cotejar, de chequear y de arremeter.
¿Quiénes fueron? Aparentemente un grupo de chicos del barrio. Son de una comparsa. ¿Robo? No sé. ¿Pero cómo? ¿Ellos tenían algún inconveniente, algún problema con los viejitos? Creo que no. ¿Y entonces? Una señora los vio cuando entraban en el negocio. Los mencionados, Son 4 y parece que ya confesaron. Guari, Yapo y Martínez, son los que ingresaron al almacén propiedad de López con fines de robo. De improviso se encontraron con el propietario del inmueble, quien reconoció a Yapo como el vendedor de diarios del barrio. Una vez consumado el hecho, los delincuentes se dirigieron a un bar de la cercanía en donde pretendieron seguir ingiriendo bebidas alcohólicas. Son insolentes, desprejuiciados, patoteros, con antecedentes policiales y fama de guapos. Convoca a esa conferencia de prensa quién era director de seguridad de la policía en ese entonces. Previamente había sido director de Contralor General, que venía a ser el área de inteligencia de la policía, me estoy refiriendo a Joaquín Gil. La policía mostró a 5 muchachos de un barrio, trabajadores, obreros, que según las declaraciones de la policía ya habían confesado ser los autores del crimen de Villa Primavera. Nos sorprendió la rapidez y algunas cosas confusas que informaba la policía, que en esa misma conferencia de prensa, yo no sé si Scotland Yard o el FBI hubiera tenido esa rapidez, esa inteligencia tan profunda para esclarecer, reitero, al menos canta un gallo, un hecho de esa naturaleza, porque 2 o 3 días después de descubrirse el crimen, el asesinato de este matrimonio comerciante, ya habían 3, 4 detenidos. En todas estas diligencias intervino el señor juez de la causa, ante quien confesaron su culpabilidad los delincuentes. Señores, esto ha sido todo. Damos por terminada la conferencia. Vamos, muchachos, vamos. Ayúdeme, no hemos sido nosotros. No hemos sido nosotros. No hemos sido nosotros. ¿Estás bien? Llegamos a la hora del cese de nuestras transmisiones con la absoluta convicción de haber cumplido con los objetivos fundamentales de la radiodifusión privada argentina como servicio de interés público. Y además, con la enorme amargura que sienten los que han sido víctimas de una injusticia. Lamentamos profundamente que esta casa, construida con el propósito de brindar a nuestra ciudad de Salta lo que tanto necesitaba para desarrollar gran parte de su actividad artística, cultural, científica y educativa, deba cerrar sus puertas en forma transitoria por causas ajenas a nuestra voluntad, luego de haberse brindado generosamente, sin restricciones, a toda la comunidad.
había que tratar de manejarse con mucho cuidado, con cautela a veces, porque por un lado estaba el poder que te censuraba, porque eran gobiernos militares, lo que se sucedieron del 63 al 73, estamos hablando de la Revolución Argentina, ¿no? Y que había cierto control de la prensa, no como fue luego del más adelante, del 76 al 83, no fue así. Este era más suave, digamos, pero había control. Se estaban diciendo, como estábamos empezando, la prehistoria de lo que iba a venir después. Yo vengo con algo de nostalgia a este lugar, porque aquí fue como mi segunda casa, viví muchas emociones en esta cuadra. Allá al frente, por ejemplo, en la calle la calle General Güemes, entre Dianfún y Subría, ahí se construyó el diario Norte, que salió en la década del 60 y comienzo de la del 70, en que el diario Norte se cerró y con posterioridad se remodeló el edificio y acá funciona hoy la Fundación Salta. Al día siguiente hay otra conferencia de prensa, también vamos, nos dan algunos datos que a nosotros no nos cerraba y bueno, apelando a lo que podía ser, a lo que puede ser ya hoy en día un estilo para manejar en la crónica policial, dijimos, hay que tratar de llegar a la investigación por distintos caminos, no desechemos nada, empecemos a buscar pistas por nuestra cuenta. Y oh sorpresa, porque empieza a llegar gente de Villa Primavera Norte a negar que los detenidos sean los responsables. Cuando el diario presiona, ¿y por qué no van médicos de parte a verificar? Y van, pues ya era muy alevoso, el juez de caso no tiene otra que sí, que verifiquen. Por más que la plana mayor que acompañaba, aquí llamaba a esa acción, la llamaba hábiles interrogatorios, a nosotros en el diario esto nos olía a otra cosa. Nosotros no hemos ido, no hemos tenido nada que ver. La puerta ya estaba abierta. No hemos visto nada nosotros. Se los juro, yo no entré ahí. Pero si ustedes no fueron, ¿por qué firmaron la confesión? Entonces el diario, donde Néstor Quintana, reitero una vez más, jugó un rol protagónico en el hecho periodístico investigativo, se abocó a, bueno, a acompañar la inquietud, el malestar de familiares y vecinos de Villa Primavera, porque daban fe de que los inculpados eran personas de bien.
hemos sido nosotros. No hemos sido nosotros. ¿Por qué firmaron la confesión? No era la beta policial o el género policial el que tenía buena prensa, como diríamos ahora. No era. Era el político, el cultural, el social, con eso se trabajaba más. En el caso de Villa Primavera, los que desde el vamos, digamos, desconfiábamos de lo que sostenía la policía, fuimos nosotros. Los otros medios recién empiezan a publicar cuando aparece ya la brigada de investigaciones de la policía oficialmente diciendo, ojo, parece que eso no son, ¿eh? No podíamos asistir a las reconstrucciones. Además se había mentido que hubo reconstrucción o no hubo reconstrucción. Cuando usted le tapa la posibilidad de que el periodismo testifique hechos inherentes al desenvolvimiento de la sociedad, de su comunidad, sin mucha inteligencia uno se da cuenta que acá hay gato encerrado. El tema principal para lo que llevábamos la investigación en cuanto al crimen en sí, era que al ir a la casa de uno de los supuestos asesinos, la hermana nos muestra, al pasar, la ropa que usaba su hermano el día del crimen y viendo los bolsillos del jean, encontramos que un boleto de ómnibus. Un boleto de ómnibus, podíamos haber encontrado un ticket de entrada a un cine, pero estaba el boleto de ómnibus. Y con ese boleto de ómnibus fuimos a la empresa Fama a ver a qué hora se había tomado el ómnibus con ese boleto. ¿Por qué? Porque la noche del crimen, esto ocurre en febrero, víspera del carnaval, cuando el crimen ocurrió a las 10:30 de la noche. Y de entre las 10 de la noche y las 12, el grupo de esos chicos que formaba parte de una comparsa había estado ensayando en la dirección de tránsito. La entrada y salida de la dirección de tránsito era chequeada con mucha escrupulosidad. Vos entraba a tal hora, salía a tal hora y firmaba y todo. Cuando vamos a ver los registros, estaba la entrada y la salida de los chicos, pero la entrada estaba a las 10 y la salida a las 12. Y el crimen había sido a las 10:30, casi cerca a las 11. No le creyeron y se cerraron en que ellos eran los asesinos.
Entonces, ¿qué hicieron? Enseguida el jefe de policía dictó una resolución, los ascendió a todos los policías, eran 5 que habían intervenido en esta investigación, le dieron medalla de oro y bueno, final del tema. El juez Castro aparentemente motorizó a un grupo importante de esos que eran los tiras de antes, los viejos pesquisas, esos tipos que salían a la esquina de la comisaría, olfateaban el ambiente y dije, esto viene por allá, gente con mucha experiencia. El caso del jefe de investigación, el comisario Zamora, que comandaba lo que se conocía como los patrullas del camino. Un comisario que era un hombre muy competente en lo que hacía a la investigación. Ese descubre a los verdaderos criminales de Villa Primavera. Que fuera el área que en realidad debería haberse hecho cargo desde un comienzo de las investigaciones. Me estoy refiriendo a la Dirección de Investigaciones de la Policía, que para eso está. La Dirección de Investigaciones es más específica en el tema de hurto, robo y crímenes. Y sin embargo había sido subsumida por el área de seguridad de la policía a cargo, reitero, de Joaquín Gil. No actuamos únicamente con el periodista de policial o los periodistas de policiales o los que hacían policiales únicamente porque nos dimos cuenta que se empezaba a desbordar la crónica policial, que aquí había problemas que aparecían en base a lo que andábamos nosotros husmeando en la barriada, había problemas sanitarios, habría problemas municipales, habría problemas hasta educativos en la zona. Iba surgiendo de lo que iban conversando la gente. Entonces aparece ya en la crónica que se va a escribir de todo esto y que es la que está registrada en el diario, otro tipo de periodismo. Aparece el periodismo social, aparece el periodismo de denuncia, todo mezclado con el tema de Villa Primavera. Había otra Salta, que era la que empieza a aparecer con este problema de Villa Primavera. Porque a nosotros lo que nos decían, che, ¿por qué se meten ahí a defender a estos tipos? Si estos son, mirarle la pinta que tienen. ¿Cuál era la pinta? La pinta era de cualquier chico. Porque sean chicos humildes no significa que podían ser criminales natos, no. Tanto así que nunca lo fueron. Se dio una especie de cobertura, podemos decir así, a tono con lo clásico que ya venía siendo el periodismo de investigación en base a un libro de Rodolfo Walsh, que se llama Operación Masacre, que apareció en el año 56-57, ¿no? Donde él periodísticamente va reconstruyendo lo que había ocurrido en ese episodio con la gente que sobrevivió al hecho, que fue una masacre que hubo. Y algunos sobrevivientes son los que empiezan a contar. En esto no hay sobrevivientes, pero indudablemente, ¿qué hace el periodismo? Empieza a trabajar sobre la gente que lo conoció a los chicos, los familiares, los amigos, cómo era en el barrio, ¿no? Qué hacía el matrimonio López, cómo eran ellos. Todo eso fue creando un estilo periodístico que es el estilo propio del periodismo de investigación. Porque cuando hay periodismo de investigación, tres cosas. Cuando el poder, a veces no solo el poder político, digamos, el poder no quiere que un hecho se conozca o se descubra, primero. Segundo, cuando esa investigación del hecho le puede traer a los investigadores cierto grado de peligrosidad o de riesgo, que en este caso se dio con algunas amenazas que nos hacían llegar, no digamos oficialmente la policía, porque la policía no iba a cometer el error de ellos mismos amenazarnos, porque buscaban otros conductos para amenazar a los periodistas, a los diarios, que no sigamos adelante. Y el tercero, cuando el hecho lógicamente es de interés público, y este era un hecho de interés público.
los chicos los sueltan a la tarde, más o menos a las 4:30 de la tarde, un día sábado, a los que estaban detenidos. Y directamente ellos se van hacia el diario El Norte. Llegan, cuando nosotros estábamos trabajando en la redacción, ya sabían que lo habían soltado, pensaban que los chicos iban a ir a su casa, a ver a su familia, a conversar con sus padres, con sus amigos, pero aparecen en la redacción del diario. Ahí es donde se toma la foto, que aparece en la tapa, y se pone el título Inocente. Fue todo muy espontáneo. Tiraron, en ese momento con el diario tiramos como 10, 12 bombas de estruendo. La ciudad estaba conmocionada, no sabía qué pasaba, y era el final de Bella Primavera. La presencia del diario en la calle, que nosotros insistíamos que son inocentes, que no son los asesinos, que la policía trate de hacer una investigación más amplia, que el juez también la haga, originó lógicamente una reacción de tipo social, más que en ese momento. No había partidos políticos, había un semi-estado de sitio, pero no había partidos políticos, entonces poco a poco se fue formando un movimiento barrial que avanzó una tarde, ¿no?, en caravana hacia el centro, hacia el diario El Norte. Porque nuestros hijos de Villa Primavera son inocentes. Inocentes, 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 inocentes. Gracias, Salvador Quintana. Diario Norte, Diario Norte, Diario Norte, Diario Norte, Diario Norte. Y ahí empezó el asunto un poco a complicarse en cuanto a la relación que teníamos con la policía. Pero se endureció más, porque indudablemente a esa manifestación se sumó otra manifestación y empezó a cundir un descontento muy fuerte dentro de la población. Con estado de sitio la gente salió a la calle. Cuando fue precisamente gente de Norte, periodistas de Norte, a ocultarlo al juez, a ocultar incluso a gente de la policía, ¿por qué reprimen a la gente que sale en la calle para pedir la libertad y que después quedó demostrado que efectivamente era una causa justa, exigir la libertad de estos muchachos presos? Se les respondió no, ya de última, y porque estamos en estado de sitio. Había estado de sitio para eso, pero no había estado de sitio para la tortura, no había estado de sitio para el apremio, no había estado de sitio para atemorizar a la gente, para tirarle gases y reprimirla. A todo eso ya el periodismo nacional se había hecho eco de los acontecimientos que se venían produciendo desde mediados de febrero en Salta. Llegaron a enviar a periodistas especializados a Salta a cubrir la noticia. Ese involucramiento de medios nacionales, ya sea a través del periodismo oral, escrito, gráfico, ha contribuido también a que el juez Castro
salga de esa cerrazón y permita que verdaderos pesquisas profesionales, como eran los que estaban a cargo del comisario Zamora de la Dirección Provincial de Investigaciones Policiales, tomen cartas en el asunto. Se da en base al informe que da la policía. Y justamente el que estaba al frente de esa investigación era el inspector Joaquín Gilbe, director de seguridad, que está en la foto. Y Joaquín Gil dice: la actuación de la policía fue eficaz, porque indudablemente en pocos días dan por descubierto un crimen que después aparece que eso no eran los verdaderos asesinos, sino que eran otros. Para que avance este proceso que acompañaba el golpismo de entonces en la Argentina, había que darle un matiz cada vez más severo y cruel al accionar policial. Ya no importaba tanto la policía eficiente en cuanto a lo que fue el origen de la policía, combatir el delito común. No. La policía había que ponerla al servicio de las Fuerzas Armadas para ser una fuerza más de choque en contra de los sectores populares de la sociedad argentina que se rebelaban, que salían a la calle para protestar por un verdadero marco de dignidad y de libertad y de justicia que las dictaduras se encargaban de conculcar. El juicio era luego directamente contra los policías por las torturas, por las presumibles torturas, digamos. Pero para seguir la acción necesitaban la declaración de los chicos. Cuando la policía los fue a buscar a los chicos para iniciar las investigaciones, los chicos ya, uno se vio a Buenos Aires, el otro no sé dónde estaba, y los otros dos no querían declarar. No querían declarar y dicen que no lo habían torturado. Porque justamente a los dos que torturaron y al que nos muestra la tortura, el que se va a Salta, se va a Buenos Aires. Señores, Radio Güemes acallará su voz, la voz de la tierra gaucha. Pero el espíritu que la animó continuará en quienes la forjamos, porque él fue el que impulsó nuestros mejores afanes para lograr ubicar a Radio Güemes, que fue la voz de Salta, en primerísimo lugar en el consenso radiofónico argentino. Todo ese nuevo material que va apareciendo es lo que de alguna va señalando lo que va a venir después. No era solamente el caso de Villa Primavera, de un crimen, era que ya se estaba incubando dentro del imaginario social o de los grupos sociales, ¿no es cierto?, que habían otras alternativas y que no era todo como lo estaban planteando.
se veían una serie de cosas, sobre todo en la forma que estaba operando la policía, que era peligrosa ya era peligrosa, porque esto de la tortura de estos chicos para que declararan algo que no habían hecho era real, y el juicio que debía haberse hecho no se hizo, porque lógicamente los chicos después de estar en libertad no quisieron declarar contra la policía, pero de alguna manera estaba diciendo, guarda con lo que se viene, ¿no? Estamos en el 70, a 3 o 4 años de lo que se vino después. No solamente el hecho policial en sí, sino el hecho que tuvo señales, como diciendo, guarda que aquí están cambiando muchas cosas, ¿no? La espontaneidad de salir a la calle los vecinos. Los vecinos no fue ningún partido político, ningún dirigente, espontáneamente ellos avanzaron sobre Salta, sobre el centro de la ciudad y sobre la policía de la casa de gobierno, pidiendo justicia para los vecinos del barrio. Espontáneamente, no lo movió nadie, ¿no? Eso lo podemos decir los que sobrevivimos todavía a ese episodio, lo que estamos viviendo, de que fue así. En ese momento no había celulares, no había redes, ¿no? Pero la gente se movió espontáneamente. Estaba perdiendo miedo a algo. Yo creo que como lección sirvió y debe seguir sirviendo para que estas cosas con el tiempo no vuelvan a ocurrir, ¿no? Incluso más, yo le atribuiría que buena parte de las acciones incorrectas que hoy llevan adelante efectivos policiales tienen mucho que ver con lo que se mamó en aquellos tiempos donde los malos policías reemplazaron a los buenos policías. El compromiso del periodismo es con la gente, del periodista, ¿no? Sin usar palabras de cliché. Es decir, ¿cuál es el compromiso nuestro periodístico? Es con la gente, con el público y con la verdad. Trabajar siempre con la verdad y trabajar siempre en defensa de la gente. Yo creo que ese es el compromiso periodístico, desde mi punto de vista. Y ese fue lo que nosotros nos llevó, tanto en el Diario Norte como luego en El Intransigente, a mantener, sobre todo el Intransigente ya después de la década del 73 hasta el 80, antes que se cierre, a mantener una línea que era una línea muy clara, ¿no? Estábamos en defensa de la Constitución, en defensa de la justicia, en defensa de la ley, en defensa de la libertad. El caso del crimen de la comparsa fue el punto de partida del periodismo de investigación en la provincia de Salta. Sirvió para que la muchachada joven que por aquellos tiempos se incorporaba al periodismo en Salta mamara en la praxis la importancia de entender de una buena vez que el periodismo no es especulación de persona alguna ni de grupo alguno, sino que lo sano del ejercicio del periodismo es la lucha, pasa por la lucha por las causas nobles, que hay un periodismo sano, que hay un periodismo que es el que se debe potenciar permanentemente y no el periodismo de la mentira, el periodismo sujeto a los intereses de corporaciones económicas egoístas, insaciablemente codiciosas, que si tienen que tumbar democracias no escatiman en hacerlo. Hoy hay muchos medios. El periodista puede encontrar trabajo en las grandes ciudades en distintos medios donde uno pueda expresarse sin ningún tipo de condicionamiento, fuera de los condicionamientos que le va a fijar la línea editorial del medio, ¿no? Ese es clásico ya, no lo podemos decir, claro, yo voy a trabajar al diario tal, y voy a tener mi ideología es tal, o mi forma de pensar es tal, que va a chocar con la línea editorial, y entonces indudablemente yo no voy a poder trabajar allí. Pero habiendo tanto campo hoy para trabajar,
Y además un dato importante que es actual de nuestra época es la aparición de todo el fenómeno tecnológico, ¿no? Hoy con Internet aparece otro tipo de periodismo, ya se está advirtiendo que viene un cambio. ¿Qué va a pasar más adelante con la prensa gráfica? ¿Seguirá habiendo tantos diarios de papel o nos volcaremos todo al diario online? ¿Qué pasará con el periodismo como profesión que la vivimos nosotros y que a lo mejor ya la está viviendo la generación de ustedes? De que este cambio también va a traer como consecuencia otra preparación, otra forma de trabajar de los periodistas, que no es aquella que estamos hablando del año 60, ¿no? Donde todavía trabajamos con la máquina Olivetti. Pasaron muchas cosas. Y esto yo creo que hoy es el otro mensaje, dentro de esta tercera fase, como dice Simeone, en un libro muy interesante, se llama La tercera fase, cómo juega el periodismo, cuál va a ser el futuro del periodismo. Estas lecciones que nos deja esta situación vivida acá en Salta en 1970, debe ser, digamos, mensurada debidamente por los jóvenes que hoy se inquietan por estudiar periodismo, por dedicarse a esta profesión, de la importancia de hacer del periodismo un elemento que defienda los valores de la democracia, los valores de la dignidad humana y por sobre todas las cosas siempre con la mira puesta en el afianzamiento de la libertad, la justicia, la solidaridad al servicio de los intereses generales de la República y de los sectores más vulnerables de la sociedad. El compromiso nuestro era hasta el final, sin concesiones. Caiga quien caiga, muchachos, pero averigüemos todo, porque acá no hay medias tintas. Si nosotros hubiéramos vacilado en algún momento en las publicaciones de las diligencias, de las pesquisas, de las indagaciones que estábamos haciendo, el resultado de Villa Primavera quizás no hubiera sido ese. Nosotros lo seguimos al tema con mucha firmeza y con mucho entusiasmo y con mucha pasión. Y así logramos lo que logramos. Si en algún momento hubiéramos claudicado, ese momento hubiera sido fatal. Nosotros el diario, como se dice vulgarmente, se lo tiramos encima al diario y con todo. Y con todo, a cara de perro ya al final. Entonces ya era la pelea de un medio de prensa que estaba muy fuerte y que ya tenía, no nos olvidemos, el apoyo de la gente en la calle que espontáneamente se solidarizaba con la posición del diario. Esto es algo que para mí bien se lo puede definir como un hito en el ejercicio de la verdadera libertad de expresión y del verdadero desenvolvimiento social del periodismo militante. Y lo logramos. Ese fue el triunfo, yo creo, haber logrado eso, despertar la conciencia de la gente y de la prensa de que juntos se pueden hacer muchas cosas.